Gracias. Buenos días, bienvenido entonces a una nueva clase de física moderna. Vamos a continuar con nuestro trabajo que particularmente tiene que ver con lo que ya veníamos nosotros analizando. Vamos a ver con nuestro pizarrón auxiliar. Ahí está. El trabajo práctico que yo voy a estar subiendo, si no es en el día de hoy, seguramente entre hoy y mañana ya se los estaré entregando. Es un trabajo práctico sencillo, no complicado. Nosotros vimos dos tipos de espejos. Por un lado, los espejos cóncavos, es decir, cóncavos, con cavidad. No se olviden de esto, con cavidad. Por otro lado, los espejos convexos. Vimos cómo las imágenes pueden reflejarse. Teníamos tres posibilidades de marcha de los rayos. Esto lo tienen que recordar. Es importante, tres marchas de los rayos. Los rayos que marchan en forma paralela cuando tocan, inciden sobre la superficie finamente pulida, se van a reflejar pasando por el foco. Aquellos que pasan por el foco se van a reflejar pasando en forma paralela al eje principal. Los que pasan por el centro de curvatura, esto es importante, el centro de curvatura, van a reflejarse sobre sí mismos. Entonces, con estos tres rayos, nosotros vamos a articular una imagen, o vamos a imaginarnos que por lo menos la imagen que estamos representando es la correcta. No vamos a cometer demasiados errores. Entonces, vamos rápidamente, porque nos estaría faltando el espejo plano. Bueno, lo primero entonces que nosotros vimos, a ver, supongamos que este es el centro de curvatura. Si este es el centro de curvatura, nosotros con un compás, porque esto es lo que van a tener que hacer ustedes, tener un compás seguramente. Yo ahora les voy a dar las dimensiones, pero imaginemos que tenemos una circunferencia de 4 centímetros, supongamos que son 4 centímetros. A ver, vamos a imaginarnos que quiero que tengan en cuenta que estoy dibujando a mano alzada. Estoy cometiendo muchos errores. Por eso me interesa que ustedes trabajen y que sean prolijos. Lo que sí quiero hacer una aclaración. Aquel que lo represente como lo estoy representando yo, obviamente el trabajo no está completo. Quiero que trabajen con compás. Yo les voy a dar las distancias, les voy a decir al centro de curvatura hay 4 centímetros. La mitad del centro de curvatura es lo que nosotros llamamos foco. ¿Está bien? Hasta acá no estoy diciendo absolutamente nada extraño. Obviamente, si esto es una circunferencia, sabemos que se completa de esta manera. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer en el trabajo práctico que yo les voy a dar, sabiendo que este es un espejo cóncavo, nosotros vimos que las imágenes se podían ver. O sea, si yo coloco una imagen en este lugar, si la coloco detrás, obviamente que no voy a ver absolutamente nada, porque más allá de que aquí, vamos a suponer que coloco una imagen aquí atrás, una vela, supongamos que eso es una vela. Si yo coloco una vela, como de este lado tengo una superficie opaca, no voy a tener, no se va a refractar nada, se va a absorber gran parte, o sea, gran parte de estos rayos se observarán, se formará ni siquiera va a pasar por el foco. Imaginemos que acá tenemos el foco y acá querramos poner un centro de curvatura que no existe, pero tendremos una imagen muy difusa porque se va a reflejar en todas las direcciones. Eso es si lo colocamos sobre una superficie que es opaca, o tal vez se absorba completamente, íntegramente. Entonces, del lado de acá no podemos colocar ninguna imagen. De manera que si nosotros tenemos un objeto de este lado,
como una vela encendida, vamos a ver que la imagen que vamos a observar, acá tenemos todo en la parte interior, está finamente pulida, que es lo que va a reflejar los rayos que inciden sobre ella. Entonces, si la imagen se refleja del mismo lado, la imagen es real. Si la imagen la vemos nosotros del otro lado, es virtual. Bien, el tema es que estos tipos de espejos ya nos tiene que quedar en claro que la imagen que nosotros vamos a ver es una imagen real. La vamos a ver de este lado. Ahora, recuerden, son 3 rayos. Ustedes van a tener que trabajar bien. Lo van a hacer, yo después voy a dar las dimensiones. Vamos a colocar el objeto, la vela en este caso, la vamos a colocar en 3 posiciones. Posición 1 será detrás del centro de curvatura. Vamos a ver el objeto que se nos forma y cómo se nos forma. Posición 2, entre el centro de curvatura y el foco. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esa imagen. Si esa imagen es igual, si es mayor. Y en el punto 3, que es el más interesante, por la forma de los rayos, cómo se van formando, vamos a ver que la imagen se forma. Ya sabemos que va a ser real. Esto es un indicio que yo les doy. Pero el tema es, ¿será invertida la imagen? Recuerden el video anterior ustedes. Vamos a suponer que estamos acá. Si el rayo incide en forma paralela al eje, se refleja pasando por el foco. Bueno, en este caso yo pido 1000 disculpas, supongamos que el foco está acá, se va a reflejar de esta manera. El segundo rayo que pasa por el foco se refleja en forma paralela. El tercero, el que pasa, fíjense ustedes, el que pasa por el centro de curvatura, llega acá y se refleja sobre sí mismo. Vuelve sobre sí mismo. Acá tendría que haber un punto. Este punto es donde termina la vela en sí. O sea, que la imagen es invertida. Tiene un tamaño, es invertida. Yo estoy trabajando, insisto, hay que tener en cuenta los errores. Estoy trabajando a mano alzada. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos al punto número 2 y es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos al punto número 3. Octavio, andá guiándome. ¿Se entendió esto? Sí, Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, resumo el trabajo práctico. Yo les voy a dar el centro de curvatura, ustedes lo van a hacer con un compás, como corresponde. Los rayos trabajan con una regla, bien. Le sacan una foto y luego lo suben al Classroom. No es tan complicado en ese sentido. El trabajo se puede hacer con algún compañero, 2 como máximo. Por favor, les pido que me pongan el nombre y el apellido del compañero con el cual están trabajando. Por favor. Vamos al segundo caso. El segundo caso que nosotros vimos fue el espejo convexo. Supongamos que este es el eje. ¿Puedes bajar un poco la cámara, profe? Sí, por favor, por favor. Gracias por ir guiándome. Ahí está. Bien. Bueno. Entonces, a ver, pregunto, si el espejo es convexo, ¿qué les parece? ¿La parte finamente pulida estará en el interior o en el exterior? En el exterior. En el exterior. Gracias Octavio. En el exterior. ¿Y qué les parece? ¿El centro de curvatura estará de este lado como en el espejo que vimos anteriormente
o estará de este lado? Del otro lado. Del otro lado, del lado derecho. Queda claro, es una circunferencia. Entonces, vamos a suponer de que este es el centro de curvatura. A la mitad de su recorrido, este es el vértice. No sé si en algún momento se los comenté, pero el punto donde se corta el eje y este círculo se llama vértice. La mitad es el foco, la mitad de distancia que hay entre el centro de curvatura y el vértice se llama foco. Bueno, de manera que si la parte finamente pulida está del exterior, ¿a dónde voy a colocar el objeto? Si no va a ser de este lado. Una velita, nuevamente. Bueno, creo que ya lo habíamos hecho, me parece, ¿no? También a esta marcha. Sí. Sí, perfecto. Bueno, en este caso, no se olviden ustedes, de todos modos tienen como para poder recurrir al video anterior. Yo les voy a dar el tamaño, eso sí, el tamaño del objeto, yo les voy a decir, a ver, este objeto tendrá un tamaño de 1 centímetro y está ubicado a una distancia de 30 centímetros, es mucho, perdón, que entre en la hoja. 5 centímetros o por ahí puede ser 10 centímetros. Esas medidas se las voy a dar yo. Ustedes tendrán que hacer la marcha de los rayos. En este caso vamos a hacer uno solo porque podemos distanciarlo más, menos. Después ahora vamos a ver una modelización matemática que normalmente utilizamos para saber a qué distancia se va a formar la imagen. No nos olvidemos que este tipo de imágenes se forman del otro lado, por lo tanto es virtual. Teníamos imágenes reales del mismo lado, imágenes virtuales del otro lado. ¿Dónde se nos forma una imagen? Ahí está. En este caso, la imagen que se forma es virtual, se forma del otro lado del espejo. Y nos faltaba ver, ahora voy a borrar este espejo, porque nos está faltando ver el caso de los espejos planos. Los espejos planos, obviamente, también nosotros tenemos un eje, tenemos el espejo plano, supongamos que tenemos la misma vela, acá tenemos la distancia X, y la particularidad, o sea, cuando nosotros nos vemos en el espejo, en un espejo plano, lo que vamos a ver no es una figura detrás nuestro, vamos a ver una figura del otro lado del espejo. Entonces, queda claro que lo que se está formando es una figura virtual, no es real. Sería real si estuviese de este lado, pero es virtual, se formó del otro lado. Y no vamos a ver si el espejo está bien confeccionado, bien pulido, como corresponde. Nosotros no nos vamos a ver distorsionados, sino que nos vamos a ver igual. Quiere decir de que eso ya nos está indicando de que esta vela se va a ver a la misma distancia, esa distancia la llamamos X', a la misma distancia, ahí está, a la misma distancia, pero del otro lado, o sea que es una imagen virtual. De manera que nosotros vamos a tener un rayo que incide en este vértice y ese ángulo que se formó acá, que le podemos llamar θ, se va a ver reflejado de la misma manera, es el mismo ángulo que tenemos del otro lado.
Esto es lo que está ocurriendo en un espejo plano. La figura es virtual, se formó del otro lado, conserva las mismas dimensiones. ¿Mm? O sea que lo que nosotros estemos buscando, la posibilidad, habrán visto ustedes, por ejemplo, que en muchas esquinas, sobre todo esquinas riesgosas, donde es necesario tener más controles, colocan espejos. ¿Qué tipo de espejos colocan? Por ejemplo, le doy una que es la que yo veo, pero hay varias esquinas que lo tienen. Una que está, creo que es 19, debe ser 18. No, 18 no, debe ser 20. 20 y 53. 20 y 53. Hay un colegio, me parece allí. Sí, con seguridad hay un colegio. ¿Han visto, han pasado por esa esquina? ¿Alguno pasó por esa esquina? ¿20 y 18? Creo que no, profe. No, bueno. Allí se van a encontrar con un espejo cóncavo, y en ese espejo nosotros podemos, o sea, digamos, aquel que viene por la calle 20 en dirección hacia 60, se va a poder ver, gracias a ese espejo cóncavo, los coches que vienen del sentido opuesto, ¿no? Esto es para evitar accidentes. O sea que nos prestan una gran ayuda. También en muchos supermercados, como puestos de observación, se suelen colocar el tema de los espejos cóncavos. Es decir, cómo los utilizamos depende de qué es lo que estemos buscando nosotros. Bien, por el tiempo que nos queda, quiero que veamos algo que es interesante, que tiene que ver con las lentes. Vamos a borrar acá. Las lentes pueden ser lentes convergentes. Lentes convergentes. ¿Se alcanza a leer, Octavio, o se ve un poco? Sí, está dando un poco el brillo de la luz. Mucho brillo. Sí, no puedo sacar el... bueno, tengo dos reflectores que no los puedo... A ver, entonces, las lentes convergentes, en realidad, no, si lo toco es peor. ¿En qué consiste? Nosotros acá tenemos, seguimos teniendo un eje. Insisto, ténganme paciencia con la forma que yo hago los dibujos. Tenemos como una especie de media luna opuesta, y esta es la famosa lupa, la lupa con la cual nosotros la utilizamos en nuestros quehaceres así escolares, que también usamos para jugar. De hecho, nosotros por lo menos yo cuando era chico, la utilizaba bastante, de esas travesuras que nosotros sabíamos hacer. Y aquí tenemos, obviamente, acá tenemos dos focos, ¿verdad? Un foco aquí, tenemos otro foco acá, a la misma distancia. Y bueno, entonces, todo rayo que incide va a pasar por el foco. Acá tenemos otro rayo incidente, va a pasar por el foco. De la parte de abajo también podemos hacer lo mismo, todo rayo incidente va a pasar por el foco. Nosotros ya vamos a ver cómo, a qué se llama potencia. Por ejemplo, el foco, en realidad, ¿qué es lo que estamos hablando de foco? Nosotros de este lado no se olviden que tenemos una fuente luminosa. Entonces, cuando este foco se concentra en un punto, tenemos una máxima potencia. Entonces, hablar de potencia es lo mismo que esta es la fórmula que la modeliza. La potencia es 1 sobre el foco. ¿Qué quiere decir? Que, a ver, para que sea un poquito más visible, ahí está. Es 1 sobre el foco.
Se mide en 1 sobre metros. Y bueno, el valor es importante porque para que la potencia, fíjense en que están en relación inversa, para que la potencia sea, para que esta lupa tenga mucha potencia, máxima potencia, el foco tiene que ser mínimo. Y realmente es lo que ocurre. Por ejemplo, nosotros cuando queríamos prender que un papelito se encienda, teníamos que lograr con mucha paciencia, con mucho pulso, que el foco se concentre en un punto. Si este foco, en lugar de ser un punto, el foco formaba como una especie de halo o varios haces luminosos, en realidad no tenía sentido, esa lupa no tenía potencia, no encendíamos nada. Pero cuando lográbamos que esto ocurra, realmente sí, lográbamos prender fuego papelito, lo que fuera. Que eso lo lográbamos también acercando o alejando la lupa. Bueno, estas son las lentes convergentes. Vamos a ver el otro tipo de lupas que son las divergentes. Lupas divergentes. En este caso adoptan una postura inversa. Tenemos el eje y esta sería la forma de este tipo de lupa. Más o menos. Tenemos un foco de un lado, un foco del otro lado. En realidad sería F y F'. Este tipo de lupas se la utiliza para corregir, la utilizan mucho a ver si puedo correr, ahí está, se utiliza en óptica para corregir miopías, o sea, aquellos defectos visuales por dificultades de la visión cuando nosotros vemos objetos a la distancia. Estas son las lupas que se utilizan, por eso se hacen determinados estudios y las lentes no todas son iguales, las que utilizamos nosotros en nuestros anteojos. En este caso, la marcha de los rayos será, si nosotros tenemos un rayo que viene en este sentido, con esta incidencia, va a pasar ¿por dónde? Por el foco. Es decir, se prolonga de esta manera. Esta es una línea punteada porque pasa por el foco. Podemos hacer otro aquí. Incide y pasa por el foco. Fíjense, por el foco. Y continuamos. Lo mismo ocurriría acá abajo. Todo rayo incidente va a pasar por el foco. Y sigue de esta manera. Ahí está. Bueno, estas son digamos, los tipos más comunes. Las lupas que nosotros utilizamos comúnmente, este tipo de lentes divergentes que se utilizan mucho en una óptica, ya vemos el valor que tiene, y por allí lo que les quería dar ya como para terminar es, a ver si puedo corregir la cámara, es que la formulita que nos está dando la posición que nos puede dar la... ¿Puedes poner un poquito más a la izquierda? Ahí lo corrijo, gracias. Ahí está. Esta formulita nos puede dar la posición de la imagen virtual. Esta es la posición de X' es la posición de la imagen virtual, F es el foco, X es la posición que va a adoptar el cuerpo, a donde yo coloco el cuerpo, del vértice obviamente. Chicos, nos quedan unos segunditos. Igualmente quédense tranquilos. El trabajo práctico tiene que ser un trabajo sencillo, más que nada gráfico. Así que les agradezco muchísimo la buena voluntad que han tenido, la paciencia que me han tenido. Nos veremos, Dios mediante, el próximo miércoles y bueno, cuídense. Gracias. Gracias a todos. Gracias, profe.